Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Miki Otero. ¿Cómo estás, Miki? Pues muy bien, muy bien. Me estoy recordando aquí mismo, grabando esta misma entrevista hace unos meses, ¿no? Que los oyentes no lo saben, pero antes de verano tuvimos una gran conversación aquí, además larga, 2 horas intensa. y media. Yo creo que además salimos los dos encantados diciendo ¿qué cosas hemos dicho? Y luego yo, en un acto absurdo por mi parte, sin querer borré la conversación. Claro. Además, intenté buscar un culpable, pero no di con él. Eras tú. Dije, a ver si me puedo agarrar un problema técnico, como me pasó con Jonas Trueba, que ahí sí que fue de verdad la tarjeta. Aquí no, aquí se me acabaron las excusas, las cabezas de turco. Fui yo el responsable directo de darle al botón de borrar. Me intenté descargar un programa bastante de dudosa procedencia que te decía que podía recuperar tal. Ahora probablemente tenga todo lleno de bots de Rusia y de troyanos. Pero nada, no pude. Te ponías una gorra de estas de hacker o un gorro de lana para investigar, pero todas las líneas de investigación conducían a tu error, a tu torpeza. A mi error humano, a mi torpeza. Además fue darle al botón de borrar y luego, al cabo de 2 días, darme cuenta de decir, ¿dónde está la conversación con Miki? Y pues, miraba a mi alrededor y no encontraba a nadie que me diera una posible... A mí me hizo mucha gracia cuando me lo confesaste, la verdad. Además tardé. Tardaste mucho, pero eso yo creo que dejaste pasar el tiempo para que se viera que estabas intentando recuperarla. Te llamaba tecleando. No doy con el código, no abro los protocolos. No, tenías un equipo incluso, como se oía, un poco de café, tal... Pero a mí me parece que siempre es como cuando pierdes un texto, que a mí me ha sucedido 2 veces. Una vez me entraron en casa a robar. ¿En serio? Sí. Yo, si fuera un poco más paranoico, estaría pensando en algún tipo de confabulación para terminar con mi carrera como escritor. Una vez me entraron en casa, que además, evidentemente en mi casa lo único que había era discos y libros. Pero claro, ellos buscaban joyas, entonces tiraron toda la librería, toda la biblioteca al suelo, tal. Yo entré y habían tocado todos mis libros y mis discos. Además, el primer pensamiento que se me cruzó fue, ostras, tienes que ser más ordenado. O sea, tardé unos segundos en darme cuenta de que habían allanado mi casa. Y se llevaron al ordenador y yo no había hecho copia de algo en esa época, que eran como 100 y pico páginas de una novela. Y luego otra vez, al lado de los cines Aribau, mi libreta, porque yo intento acumular gas y empezar a escribir cuando tengo muchas notas tomadas. Y estaba justo en ese punto de maduración. La semana que viene empiezo a escribir. Y la libreta donde tenía todas mis notas, pues lo mismo. Estaba en una cafetería al lado de los cines Aribau. Salí un momento, cuando volví a entrar, no estaba ni la libreta ni la bolsa. Yo siempre he fantaseado con que de repente hay una novela mía... Es un embarazo ectópico de una novela que no salió, pero que es enorme en Hungría o en Pakistán o en... Sí, como Searching for Sugar Man en Sudáfrica, de repente... Claro, de repente soy un Nobel en Sudáfrica. Pero creo que... Pero luego, o sea, esto viene a que realmente luego lo vuelves a escribir. Primero que la memoria es un alambique que filtra muy bien lo que vale la pena recordar. Sí. O sea, lo mejor del otro día va a salir aquí. Va a salir seguramente. Y luego que podrías hacer las mismas preguntas y yo contestar lo contrario y estaría... Esto me lo explicó un día, antes de que falleciera, 1 año y medio antes o así, fui a visitar a su casa a Juan Marsé, que es uno de mis escritores favoritos. Y una de las muchas anécdotas que me contó fue sobre una entrevista un poco como la tuya, que no... Es decir, lo entrevistaron en la tele, creo que era colombiana o algo así. Y entonces, bueno, lo van a buscar a camerinos, lo maquillan, lo sientan y le hacen una serie de preguntas. Probablemente la pregunta como que nos hacen más veces y que no hay una respuesta buena a los escritores es ¿qué es más importante, el fondo o la forma? ¿No? El señor Marsé, cómo va su vida en Barcelona, su obra, Últimas tardes con Teresa, tal, no sé qué. Señor Marsé, tengo una última pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El fondo o la forma? Dice Marsé, el fondo.
porque por muy bien que cuentes una historia, si no tienes nada que decir, no eres escritor. Bueno, acaban, apagan las luces, se va al camerino. Cuando está llegando al camerino, oye a sus espaldas, señor Marcé, perdone, estoy desolada. Como tú, como en tu mensaje, estoy desolada. Si no quiere, no lo hacemos, estoy desolada. Pero no se ha grabado. Tenemos que volver a hacer la entrevista. Marcé vuelve por el pasillo, lo sientan, ya va maquillado, pero lo sientan, le hacen todas las preguntas y llegan a la última. ¿Qué es más importante, señor Marcé? ¿El fondo o la forma? Dice, la forma, sin duda, porque esto es como un chiste. Por bueno que sea el chiste, si no lo sabes contar, no eres un escritor, no tienes gracia y no eres un escritor. Yo podría hacerlo, o sea, podríamos hacer lo mismo, ¿no? O sea, me preguntas lo mismo y yo te contesto lo contrario. Pero eso está bien, tener una opinión... No ser esclavo de tus propias opiniones. Claro, y tus propias... la coherencia está muy sobrevalorada. Absolutamente. Pero lo que dices del tema de esto es que a veces además idealizamos a lo que ya no tenemos acceso, ¿no? De alguna manera, que a veces lo que tú piensas, esas páginas que escribiste en tu cabeza dirás, ya no podré recuperar eso y era perfecto, era... había encontrado mi mejor voz y mi mejor el fondo y la forma, tenía todo. Y a veces no es así, simplemente. Es una excusa también que te pones, ¿no? Claro. Todo lo que no está es mejor siempre, ¿no? Las cosas cuando más brillan, cuando brillan por su ausencia. O sea, algo que no está, evidentemente, es magnífico, o sea, es lo mejor que has hecho. O esa persona que ya no está, pues ya carece de los defectos que tenía. Claro. O ese lugar del que te vas. Todos te quieren cuando estás muerto, ¿no? Que totalmente. Eso es lo que se dice. El epitafio de Enrique Jardiel Poncela, que es el mejor de la historia, que es: si queréis los mejores elogios, moríos. Sí. Pero y con los sitios también. Cuando te vas, el sitio del que te vas siempre es mucho más fotogénico casi que al que llegas o en el que tienes que vivir, y eso es así. Pero yo creo que en el tiempo que pasa, hasta que lo vuelves a repetir, pues has acumulado nuevas cosas y es probable... ¿Tú en qué has cambiado desde nuestro encuentro? He degenerado. Siempre. Eso lo decía también Nora Ephron, ¿no? Decía, no seas tan duro contigo mismo que nunca vas a estar... O sea, en las fotos y tal hablaba, ¿no? Quiérete más porque nunca vas a estar más guapo que en este momento, ¿sabes? Eso es cierto. Siempre dice, cuando tú piensas que qué mal aspecto tengo, qué mal salgo en esta foto, siempre piensa que vas a ir a peor. Entonces, claro. Ahí has encontrado ese momento probablemente sea tu pico. Entonces, claro, seguro. De hecho, ya una escritora conectada con Nora Ephron, que sería Joan Didion, decía que uno madura cuando es capaz de encontrarse con su yo del pasado y tomarse un café y caerse incluso... Sí. Lo que pasa es que yo he degenerado también físicamente. Cuando vinimos llevaba había ido al barbero hacía poco y lo llevaba. En cambio, yo tengo el problema de que desde que nos vimos la última vez, mi barbero se ha jubilado. Ah, te has quedado huérfano. Y no soy capaz de ir. Entonces, de ir a otro. Que además mi barbero... escucha el Hotel Jorge Juan, probablemente nos oiga. Escucha Cowboys de Medianoche y el Hotel Jorge Juan. Es un tipo estupendo, Juan Miguel. Nos mandó una carta para despedirse, muy, muy, muy emocionante realmente. Eso es muy casi de hilo musical, esa es cosa que de tu libro. Totalmente, es una especie de inocente, además le gusta mucho como la literatura, la música. Además pasó algo muy bonito, que es que cuando ya se había jubilado, ya había mandado la carta, hablamos por teléfono y me dijo, ¿no te dabas cuenta de que... Esto no sé si debería decirlo aquí. Bueno, ¿no te dabas cuenta? Esperemos que no tenga muchos más fans de... ¿No te dabas cuenta de que no te reservaba media hora, sino una hora? Qué bonito. Yo estaba... La segunda media hora casi hacía tijeretazos al aire. Lo que estaba es disfrutando de nuestra conversación, cosa que yo compartía absolutamente, me encantaba. Lo que pasa es que, claro, ahora no quiero serle infiel a su recuerdo. Y entonces voy con estos pelos que son imprevisibles, ¿no? Así como escarolados, que yo me ducho en casa o me ducho en un hotel para ir a dar una conferencia o lo que sea, y por el camino me puedo convertir o en Bob Dylan, en Don't Look Back, o en Javier Milei. O sea, es como, puedo ser o Bob Dylan o Javier Milei. Casi que me molaría adaptarme al pelo que me ha tocado ese día, ¿no? Sí. Ponerme críptico y poético en plan Dylan o privatizar. Y luego también tienes así algo de patillas, entonces claro. No están bien rasuradas. El tampoco. barbero, o sea, estaba bien, tenía trabajo ahí, ¿eh? Sí. Sí, pero
sí, te entiendo lo que dices, de que... Pero por ejemplo, también estaba leyendo otro día lo de un libro que me está gustando mucho de un escocés que se llama Oh Brother. Habla de que su hermano se suicidó, ¿no? Entonces, él lo cuenta, está muy bien, un poco la historia suya personal y demás, con mucho humor dentro de la tragedia y todo este Sí. asunto. Y él hablaba de cómo decía que él se imagina sus yo pasados en una fila, Claro. cada uno vestido de una manera más rara o más irreconocible por momentos, y que él parece que como que se tiene que ir dando la mano con uno a uno y estar en paz con ellos, ¿no? Y decir, mira, pues al menos muchas veces los más inmediatos son los que peor me llevaría, y a veces son los que... Sí, a veces entiendes más a los de Sí. hace más tiempo. Yo precisamente el otro día escribí un cuento sobre algo parecido a esto, Mm, que bueno, un tipo de mediana edad, se acaba de divorciar, está llevando mala vida, tal, no puede, ya como ha dormido en los sofás de todos sus amigos, su mujer no le pilla el teléfono, está en un momento muy, muy malo, ¿no? Y ya nadie le llama y demás. Entonces tiene un acto reflejo una noche, como justo está pasando por delante del colegio al que fue de niño, y tiene un acto reflejo que es marcar el teléfono fijo de su casa, de la casa de sus padres. mm. Sus padres han muerto, no hay nadie en esa casa, probablemente esté viviendo un sueco o un noruego, y lo que hace es llamar sin darse cuenta, un acto reflejo, porque claro, te puedes olvidar hasta de tu peso o del cumpleaños de tu hermano, pero no te olvidas del teléfono, el número de teléfono fijo de tu casa de cuando eras un Y de niño, tus 4 amigos de esa época. y de su apellido y de todo. Entonces, como llama, al momento se da cuenta de lo que ha hecho, pero de repente da línea y le contesta, suyo infantil. Ah, Y entonces empiezan a hablar y el tío le dice, tengo una buena noticia y una mala noticia. Eh, la buena noticia es que existe la nocilla blanca. Solo blanca. trabajaron en eso. Trabajaron en eso. El capitalismo nos ha llevado a tener los tarros solo de nocilla blanca. No estaba solo, No estaba solo en esto. pero no son de cristal. Había mucha más gente. Y la mala noticia es que la gente es aún más cretina que en el patio del colegio. Y entonces empieza como a hablar eso y entonces el cuento va evolucionando. Te lo explico porque no tengo pensado Sí. ni publicarlo, pero va pensando en eso y la cuestión es como que se da cuenta de que le ha cogido suyo infantil el teléfono porque estaba delante del colegio donde fue a primaria. Pero entonces sigue con el mismo teléfono en la mano y cuando pasa por delante de la primera discoteca de tarde a la que iba de adolescente, prueba desde ahí, le coges el teléfono El adolescente. suyo de 15 años y así hasta hace relativamente poco. El cuento va de eso. Hasta que recibe una llamada de su yo del futuro que le dice, tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que ya no existe la nocilla. La nocilla es de color violeta ahora y es muy insípida y no se llama nocilla. Y la buena noticia no la voy a decir porque si no ya he contado todo el cuento. Qué bueno, a ver si lo publiques en algún lado o sale, porque me gusta mucho esos... El tema de la nostalgia a veces y lo tramposa que es me parece muy interesante y conecta mucho con lo que tú decías antes. De hecho, me he acordado, cuento una anécdota a Adam Durich, que es el cantante de Counting Crows, que me gusta muchísimo y siempre la menciono y la cito por ahí, que él tuvo que vivir en muchísimos sitios cuando era pequeño en Estados Unidos y una época vivía en Nuevo México y él tenía el recuerdo de subir con un amigo una montaña, o sea, un montículo muy alto, él trepando con su amigo, sintiéndose como un escalador y él luego se pasó muchos años hablando de esa época, qué feliz era él escalando esa montaña y demás. Pasan los años y él le gira, pasa por muy cerca de donde había vivido y pide con los que va de gira que le dejen un momento por ahí para que nunca había vuelto a esa zona donde él estaba tal. Y dice, voy donde era y era un montículo, no sé cómo explicarte, como un buzón de alto, o sea, enano, Claro, pero me decía, podía creer, lo contaba, decía, no podía creer que yo hubiera mitificado hasta ese punto, claro. me hubiera fabricado ese relato y hubiera transformado ese montículo absurdo en una especie de casi de 8000, ¿sabes? Claro. Y decía, pero es que yo estaba convencido de que era... claro. Es que, o sea, los recuerdos no están tirados a escala 1:1. No tienen que ver con la mitificación, con la fotogenea de la memoria, con todo lo que eliges no olvidar.
Y eso puede ser, ese montículo puede ser el recibidor de cualquier piso al que vuelves, en el que de repente te ves demasiado grande, incluso torpe, ¿no? Sí. Te parece todo como grande, incluso aunque tenga el mismo olor esa casa, pero tú eres diferente, no acabas como de adaptarte. Y siempre recordamos como lo que en realidad nos conviene recordar, ¿no? Por eso uno en presente y en futuro lo que hace es vivir, pero se comprende siempre en pasado, que es una frase de Kierkegaard, creo. Y fue medio cansado. Pero, y además a veces como olvidas cosas que son importantísimas. El otro día me estaba leyendo las memorias de Ignacio Martínez de Pisón, Sí, Ropa de casa. ropa de casa se llama, sí, efectivamente. Con Bueno. 6 Barral. Yo no lo sabía, pero bueno, sabía que habíamos sido vecinos. Él es mucho mayor que yo, pero la cuestión es que fuimos muy, muy vecinos, ¿no? Y entonces hacia el final del libro cuenta cuando hubo una fuga de gas y estalló un edificio en la calle Borrell, en Barcelona. Esto pasó en el año, no sé si debía ser el año 89, 90, 89 quizá. Y la cuestión es que como que yo recuerdo eso muy, muy bien porque yo vivía al lado, vivía a 1 minuto andando de esa casa que está yo. A él sí petaron el número 107, 109 y 111, su casa era, pongamos, la 113 Ya. y la mía era el siguiente cruce, ¿no? Y entonces a mí como me gustaba recordar que ese día yo descubrí como que quería escribir, mi vocación de novelista. Y la razón es que, bueno, en esa época que te contaba alguna vez que escribía los cuentos de Sabanito y tal, Sabanito. o las novelas de los osos, yo estaba poniendo la portada del cuento que había escrito ese día. Era un relato que se titulaba Festival. Esto era el día antes del Día de la Constitución, con lo cual, bueno, tendría sentido el título, porque la cuestión es que yo estaba como, ¿sabes? Estas reglas de rotular que Sí. tienen una plantilla. Sí. Pues estaba poniendo la L de festival con el rotulador y de repente soy yo, como una bomba, un bombazo, y se me emborronó el título de tal manera que el cuento pasó a llamarse Festiva, que estaba bien, pero al día siguiente era festivo. Y la cuestión es como que yo estaba con mi padre, iba a volver al colegio, entonces bajé con él para ver qué había pasado y de repente, claro, los edificios habían perdido, sobre todo el del medio, habían perdido la fachada entera. Era como una casa de muñecas, Sí, claro. ¿vale? Una casa de muñecas. O 13 Rue del Percebe. ¿sí? Un 13 Rue del Percebe, tal cual, ¿no? Entonces había cascotes y tal, pero tú podías ver exactamente los libros que tenía en la mesilla un vecino, o yo qué sé, o el color de las toallas, o podías ver el tipo de lámparas, o podías ver... De repente era como que te asomabas a la intimidad de todos esos vecinos, ¿no? O sea, era como, yo quiero hacer esto siempre, o sea, yo quiero meterme, aunque no entre en las casas, en la intimidad de la gente y explicarla, ¿no? Esto que queda como muy bonito, en plan, yo encontré la vocación con un bombazo, con una fuga de gas, con una gran explosión, que queda muy, muy bien decirlo. Además, mi padre era maestro de escuela justo al lado y tenía alumnos que eran de esos edificios. Un alumno suyo, por ejemplo, le explicó que había ido a su habitación justo antes del estallido y había abierto la puerta y de repente no había habitación, había caído todo hacia abajo y tal. Vale, pues yo todos estos años, incluso de forma muy sinvergüenza, explicaba, aquel día descubrí que quería escribir novelas. Y de repente, cuando lo leí en el libro de Pisón, esa misma tarde, mi madre bueno, me ayudó a recoger a los niños en el colegio y tal, y le dije, ostras, me he leído el libro este de Pisón, que era vecino nuestro, y recuerdo muy mucho ese día porque, mamá, es el día que yo decidí que realmente sería escritor. Me dice, ¿solo te acuerdas de eso? Y digo, sí, bueno, es importante para mí, me he acabado dedicando a esto. Ya, pero es que ese día casi muero yo. O sea, yo pasé por delante del edificio 30 segundos antes. Volví a casa y estaba cubierta como de polvo, ¿sabes? O sea, como que casi fallece ahí. Y se me cayó el mundo. Claro que cuando me lo dijo recordé la escena, pero me pareció
una cosa casi psicópata por mi parte, Es decir, haber explotado la anécdota como el momento en el que descubrí la vocación cuando casi pierdo a mi madre, a la que además quiero muchísimo, no tengo ningún tipo de y conflicto dijiste, con ella. no, esto no lo cuentes por ahí, que me estropea el relato. Tú no cuentas que ese día pasaste mucho miedo, pero es sí. curioso, como que recordabas algo así, Sí. que claramente está cocinado en tu cabeza, y no tenía tan presente algo tan importante como eso, ¿no? O sea, y Sí, tampoco sí. confesable, no sé ni por qué lo estoy... Porque parezco una especie de psicópata, ¿no? O sea, Pero a mí eso me parece fascinante, de verdad, cómo nuestra memoria o- decide obviar ciertos elementos o mitifica otros, o cómo los recuerdos se van transformando, ¿no? Siempre he puesto aquí varias veces el ejemplo de una canción que me parece buenísima del grupo de Hold Steady. Me ujú. gusta mucho. El cantante Craig Finn tiene una canción que se llama algo de unos caballos, y él cuenta en la canción que está hablando con una chica con la que estaba y dice, ¿te acuerdas aquel día maravilloso que pasamos en casa de unos amigos con unos caballos? Cómo les dábamos de comer, montábamos ahí como hacia el horizonte y demás. Y la chica le dice, "¿Pero cómo puedes recordar eso tan así cuando fue todo lo contrario? Aliaste, la gente, todo el mundo pasó vergüenza contigo". Y él se siente tan mortificado de cuenta una canción de cómo, pues eso, de cómo los recuerdos cada uno los va adulterando hasta que llegas a dos historias completamente opuestas, Es que distintas. es muy fuerte esto. Primero la idea de que el pasado es otro sitio. O sea, la mejor primera frase de novela de la historia para mí es la de The Go-Between de L.P. Harley. Es una novela de formación preciosa que empieza con el pasado es un país extranjero, allí todo Sí. se hace de otra manera, que me parece increíble. Y segundo, que lo que le pasa al cantante de este grupo es que, claro, todo ejercicio de memoria es un ejercicio de inventar prácticamente. O sea, hay estudios que demuestran que nuestra actividad neuronal, cuando intentamos recordar algo, es equivalente, es idéntica a la actividad neuronal que hacemos cuando intentamos inventar algo. Mm. O sea, recordar es inventar en realidad. O sea, sobre todo la memoria episódica, no es como cuándo fue la batalla de Waterloo, no, es intentar acordarte de un episodio pues, de la adolescencia, como el que me estás contando tú ahora. Porque la memoria episódica funciona exactamente igual que la escritura de ficción. Tú cuando quieres acordarte de algo, intentas hacerlo en base a los detalles, al olor, a cómo iba vestido Mm. ese otro personaje, ¿no? Sí. ¿Hacía frío o no hacía frío? No recuerdas de una forma técnica, recuerdas de esta manera. Pero ya no hablo de cosas muy románticas. Si tú pierdes tus gafas, por ejemplo, llegas de fiesta y tal, y no sé, y tal, te quedas dormido, al día siguiente, ¿dónde están mis gafas? No encuentro mis gafas. Además, no puedes llamar a tus gafas, con lo cual tienes que buscar tus gafas. Lo primero que haces es escribir cómo ha ido la noche anterior. O sea, tú dices, pues bueno, me había tomado demasiadas cervezas, entré, recuerdo que no había ido al baño, así que fui directo al baño, pero luego me entró un hambre terrible, y entonces, hasta que encuentras las gafas en la nevera, por ejemplo, o donde sea. Pero si te fijas, tú lo que estás haciendo es recordar con detalles, me estaba orinando, Sí. hacía frío, me puse la sudadera, y esto mismo funciona con la memoria más importante o más sentimental, con algo que te ha pasado con un amigo. Tú miras hacia atrás y tú te lo inventas a su manera, a tu manera, y él se lo inventará a la suya, y nunca coinciden las Y versiones. de hecho, hay historias con amigos que de tanto que lo has contado, te lo han contado, hay gente que ya duda si estuvo o no. Ya Claro. porque se lo han contado tanta esa y digamos, lo ha hecho una película, Sí, que ya dices, ¿eso lo viví yo o me lo o te contaron? lo Y ya contaron. y lo tengo tan asentado los detalles. Me imagino al conductor, o me he imaginado al que estaba al otro, a esa tercera persona, y ya es como que me he fabricado este corto, esta Pero si película. tú no estuviste, ¿no? Claro. O en esa época, si es un recuerdo de la época del colegio, pero si te marginaban. Sí, ¿Y, sí. y cómo puedes tener un recuerdo feliz de eso, ¿no? Pues será algún mecanismo de defensa que tienes para recordarlo de esta manera y no de otra. Lo que pasa es que allí después hay como esta gente muy cercana que es el archivo de lo que pasó realmente. Sí. A mí me pasa mucho con amigos
Y cuando escribes aún más, porque por ejemplo, en Rayos, que eran anécdotas juveniles, bueno, Rayos mi novela, que como que eran anécdotas juveniles, que algunas estaban inspiradas por cosas que nos habían pasado en el piso compartido que teníamos en el Raval a los 20 años. Claro, ahora ya directamente eso ha contaminado todo, o sea, porque a veces parece Claro. lo que pasa en la novela es lo que pasó en realidad, pero no solo a mí, a ellos, a mis colegas también. Y ellos son los que tienen que decir si esto sí o no, o evidentemente los padres, que son los que te han visto llorar por primera vez y dar la primera voltereta de tu vida y que saben exactamente qué pasó o no. Que una vez más, claro, yo en las entrevistas me preguntan, ¿cómo aprendiste a leer? Y yo siempre decía, aprendí. Con un bombazo. Es que, claro, me adorno demasiado realmente, pero aprendí con unas tarjetas que un combatiente republicano que había sido represaliado y enviado a la cárcel de Burgos, pero que cuando estaba escondido en los montes de Galicia se había hecho amigo de mi padre, que era un niño entonces, y entonces desde la cárcel de Burgos le envió porque él era maestro, le envió un método de lectura muy avanzado a su tiempo, que eran unas tarjetas con una transcripción fonética y con unos dibujos, un método muy, muy avanzado, unas tarjetas artesanas que había hecho desde su celda con su propia pluma y que le había enviado a mi padre como regalo cuando se había enterado de que sería padre, ¿no? Esas tarjetas existen, están aún ahora en el estudio de casa de mis padres. Pero yo no aprendí a leer con esa leer. Entonces hubo un día que mi padre me dijo, ¿puedes dejar de mentir? Tú no aprendiste a leer con esas tarjetas. Un día entramos en la habitación y estabas allí leyendo, pues aprenderías en el colegio, como todo el mundo. Aprendiste como muy precozmente, pero aprenderías normal, no aprendiste a leer. No uses a la guerra civil para... Hostia, ese intercambio lo recuerdo muchísimo porque empezó así, ¿eh? Puedes dejar de mentir. Pero claro, te adornas. Hay otro libro que sacaron aquí los de Libros del Cao que se llama La noche de la pistola, que es de este periodista del New York Times, David Carr, David Carr lo he leído, sí. que él era un auténtico... Era brillante, pero luego tenía una doble vida en la que era un junkie. Politoxicomano, sí. Y además él incluso llegó hasta traficar y demás, pero era un periodista brillante, tenía esta doble vida y conseguía mantener los platillos en el aire, ¿no? Con esto, como dice Trapiello, ¿no? Que es a veces escribir, que es estar con varios palillos ahí, como como un de malabares chino, ¿no? Y él cuenta que, o sea, la base de este libro autobiográfico es que él en esa espiral de locura en la que estaba viviendo recuerda a un amigo que le apuntó con una pistola y que le amenazó con ella. Y al cabo de unos años se da cuenta que el de la pistola era él. Y decía como que todo se lo había fabricado. Entonces él le empieza a hacer como una especie de fact-checking de su propia vida. Claro. Y empieza a hablar con unos, con otros. Y quiero saber qué recuerdos son míos reales y cuáles he adulterado por mi estado absolutamente en el que vivía. Desquiciado, desquiciado. Sí. Es curioso ese personaje, porque ya rehabilitado también hay el libro. El libro que dices está muy bien, pero también hay como un documental muy chulo de... Página 1, ¿no? Página 2. Page 1, sí. Sí, que es como el nuevo periodismo de entonces, porque el documental tiene unos años, con el tradicional, las cabeceras tradicionales, ¿no? Es como el nuevo reporterismo de Vice, de este tipo de publicaciones, y la cosa, el New York Times y tal. Y él es el abogado, digamos, el que defiende la prensa tradicional. Y es inteligentísimo, claro, es un tío poco lo estrelladísimo, pero es rapidísimo, muy gracioso. Sí, muy, muy cáustico, absolutamente ya delgadísimo en esa época. Sí. Y luego una de sus hijas tuvo unas mellizas, que además el libro lo cuenta y es bestial, porque tuvo mellizas en esa época durísima con su mujer, que eran dos auténticos gente muy metida en el mundillo este de las drogas, que dice que nacieron prematurísimas por el tema del estado de precario de salud en el que vivían y logran salir adelante pesando nada. Y ahora una de ellas ha hecho muchos documentales bastante buenos, de estos que se ven ahora que están en Netflix o alguna de estas plataformas. Están muy bien algunos de ellos, creo que uno de los vapeadores, otro sobre no sé qué, está muy bien. Claro, en su caso ya la memoria tiene como la cosa esta de
Que ya O nunca sea, que sabes. Sí. en muchos momentos vamos, está absolutamente alterado, ¿no? La idea esta el Peter Hook, el de New Order, que tenía el club este de baile que se llamaba de Hacienda en Manchester, y la primera frase de sus memorias es, si recuerdas algo es que no estuviste ahí. O sea, que era un club caótico y muy desfasado y demás, pero claro, él tuvo que hacer un ejercicio porque la gran mayoría de cosas que vivió allí casi ni las recuerda, claro. Un ejercicio de introspección absoluto. ¿Qué tal te ha ido con Orquesta, que ha sido tu último libro con el que salió? ¿Cuándo salió más o menos? Hace unos meses. Sí, salió en abril más o menos. En abril. Sí. ¿Qué Sí, tal te ha ido con él? muy bien. Era un libro era un poco un triple salto mortal, ¿no? Porque era casi un acto de autosabotaje en el sentido de que como que yo estaba muy asimilado como novelista, nuevo novelista de Barcelona. Eh, si algo hacía normalmente era como coger a un personaje o de niño, de joven y hacerlo crecer, eran novelas de formación. Y era un cambio de registro a muchos niveles. La novela no pasaba en Barcelona, la novela que era es mi entorno natural, la ciudad y Barcelona en concreto, y pasaba en la aldea gallega, en lugar de ser solo un personaje, tiene una cosa como coral prácticamente, pero la verdad es que ha ido muy bien, bueno, está yendo muy bien, aún se está leyendo, y me ha dado bastantes alegrías. ¿Te parece que te hago unas preguntas? No son las idénticas de la última vez, pero me acuerdo de alguna y te voy a lanzar alguna, ¿te parece? Mm, ¿Cuál dirías que es tu idea de éxito? mm. Creo que no soy muy megalómano en mis ambiciones de éxito, ¿eh? Y para mí como em, em, haber tenido un buen día el día anterior ya es una idea de éxito, porque tiene que ver con que realmente no es solo ese día, quiere decir que estás bien, que estás bien. Yo por momentos tengo como la impresión de que he tenido éxito. ¿Por qué? Porque miro a mis hijos, que están graciosísimos porque tienen 4 y 7 años, dicen cosas muy graciosas y ¿cómo vas a pensar que no has tenido éxito pudiendo vivir esto? Y porque me estoy dedicando a lo que más, a mi ambición, a mi vocación de cuando era un niño, cuando soy yo el bombazo y escribía Sabanito. Así que por momentos pienso que esa es la idea de éxito, pero sobre todo para mí sería como la idea de esos momentos en los que no tienes la libreta llena de cosas, de remordimientos, de cosas por hacer, de cosas como que te persiguen, ¿no? Mm. ¿Y qué dirías que es lo peor de escribir, de la vida que llevas? ¿Qué es lo que menos te gusta o con lo que más tienes que luchar? Pues seguramente como que no es algo que puedas apagar en ningún momento, o sea, como que de repente te conviertes en alguien que no está completamente relajado nunca, o sea, porque está todo el rato pensando en esto lo podría usar, ¿no? Eres como una urraca rara, como que va ahí buscando a ver si brilla algo, aunque sea en la basura, y lo voy a pinzar. Eh, pero seguramente lo que cansa más es eso, como no poder apagarte la radio de ti mismo, ¿no? O sea, como no poder, porque siempre estás como pensando en otra cosa, eso genera como mucha culpabilidad, porque siempre podrías estar escribiendo. Entonces, cuando no lo estás haciendo, tienes la cosa de debería estar ahora mismo tecleando. Y claro, eso es muy esclavo, o sea, es muy esclavo, es decir, es mucho peor la gran mayoría como de oficios mucho más duros, ¿no? Pero sí que es algo como que no da demasiado descanso, ¿no? En lo que podrías estar todo el rato Sí, que es un trabajando. run ahí que tienes dentro, que por un lado a mí también me gusta de alguna manera estar siempre pensando en cosas relacionadas con lo que hago y no desactivarlo y siempre se me mezcla a veces el ocio con el trabajo y demás. Y al mismo tiempo a veces también te gustaría tener como en la serie esta, ¿no? Que es de su trabajo y su vida personal están totalmente separadas, ¿no? Sí, Que... apagar la radio, un amigo mío que es el típico con hiperactivo que está todo el rato haciendo juegos de palabras, ¿no? Mm, Todo el rato. Estas cabezas como que
para Charlie de comer a Parker, tal. Siempre está haciendo, siempre está haciendo juegos de palabras sin parar y su novia siempre le dice, apaga la radio, Chesc, apaga la radio. Pues a veces querrías a veces querrías como, yo qué sé, apagar la radio, pero al mismo tiempo sabes que precisamente te mola vivir doble, o sea, como que te gusta estar por el mundo y estar pendiente de como de todo y estar como casi como a veces induciendo lo que haces en base a lo que podrás escribir después, que esto pasa también, o escuchando a alguien sabiendo que eso a lo mejor acaba en algún sitio. Yo ahora no lo hago, pero yo me acuerdo cuando era muy joven, el crimen ha prescrito, pero como que incluso grababa, o sea, a la gente. O sea, claro, para replicar el tono de voz, la normalidad, una especie de Villarejo pop y como que... Villarejo pop. Entonces, si estaba en un bar y alguien me estaba contando algo increíble, le daba a grabar, o sea, porque me fascinaba la cosa de atrapar ese momento de esa manera y explicado así y para poder usarlo. O sea, que lo mejor es lo único malo, es decir, como no poder... Pero eso además... entiendo que lo hicieras y al mismo tiempo no lo puedes hacer porque no puedes en un libro replicar exactamente la forma. Un diálogo no funciona así por escrito. Entonces, puedo entender la tentación de querer reflejar la naturalidad o los giros, las maneras de expresarnos que uno oye y al mismo tiempo sabes que eso no lo puedes usar tal cual. Tienes que cambiarlo, no podemos todo cuando lo transcribes no tiene sentido llevarlo. No, claro. En las novelas algo que echan falta es como que no hay muchas réplicas de ascensor, que es como bueno, cuando acabemos esta conversación yo me voy, entro en un ascensor o en un autobús o en un taxi o donde sea y seguro que me vienen como... ¿Cuál es tu idea de éxito? Sí, la respuesta perfecta. El ingenio de la escalera lo llaman, ¿no? El ingenio de la escalera, sí. La réplica de ascensor lo llamaba, yo lo había actualizado ya. Y esto no aparece en las novelas. Debería estar llena de esto, de esta réplica que te llega demasiado tarde cuando ya es inútil, ¿no? Porque la vida no funciona así, claro, no todo el mundo es así de elocuente, ni tan ingenioso, también sería insoportable que la vida tuviera la tensión narrativa de una novela, ¿no? Y sobre todo porque... No todos vivimos una serie de Sorkin, ¿no? Que todo el mundo tiene el chispazo genial. Imaginas ir caminando sin parar. Yo estaría como el contador de pasos del móvil. Sin parar al mismo tiempo que dices genialidades o cosas perfectas. ¿Tú crees que los personajes de Sorkin tienen la app esta de contar pasos? Porque deben hacer 60.000 al día. Pero además es que en la vida hay mucho más material que se desperdicia y está bien que así sea. Es decir, ¿no? O sea, no... Esto lo decía el otro, hablaba con Gonzalo Torné, que es colega, que es otro escritor. Lo decía, es que en la vida... Acaba de sacar el libro, además. Sí, está muy bien, es fantástico, fantástico. ¿Cómo se llama el nuevo? Brujería. Brujería, eso sí. Es fantástico. Y va un poco de cosas que estamos hablando. Pero él dice, es que en la vida la gente... no tiene conversaciones para hacer avanzar la trama. En plan, se ven dos amigos y se cuentan su vida. No, la tercera línea de diálogo no es cuidado, que pasa un coche. Se oyó un disparo. Que se oyó un disparo, Juan. Y eso es así. Y la novela de Gonzalo tiene que ver con algunas cosas que hemos hablado, porque él la llama la dialogada, porque la gran mayoría de cosas pasan en un hotel, en el Hotel Miramar de Montjuic. Y es el personaje protagonista, va recibiendo una serie de personajes y a través de sus diálogos muy largos vamos conociendo qué pasó. Y claro, las conversaciones, tanto cuando te envías cartas o mensajes o hablas con alguien, tienen mucho poder disruptivo. Es decir, tú dejas de ser tú al final porque vas subiendo la apuesta. ¿A mí no te pasa esto cuando te mandabas cartas con alguien? Sí. La cuarta carta pareces Garcilaso de la Vega, ¿no? No, pero que ya vas es subiendo. Como tienes un rival de tenis al otro lado que Exacto. te la devuelve fuerte y tú de repente juegas tu mejor bola porque no te lo esperas y te pones a su altura, ¿no? Claro. Y va cambiando como tu forma casi de ser, ¿no? A través de... Pues esta novela atrapa muy bien esta cosa que estamos hablando. Tengo por aquí Los años felices, que es el último suyo que me leí, yo creo. Está por ahí, yo creo. Se llama así, ¿no? Años felices. Los ¿no? años felices. Sí. ¿Y tú tienes, por ejemplo, una rutina muy clara o no? ¿O eres anárquico? No soy nada anárquico. Lo fui, ¿eh? Yo me recuerdo acabando Hilo Musical en el piso de colegas mientras estaban de fiesta, aporreando la puerta directamente. Era como
una especie de corresponsal de guerra en un hotel tomado, pero en lugar de bombas había gente haciendo el cafre encima del sofá. Y me recuerdo entonces que a mí me daba igual como estar escribiendo a las 4 de la mañana que ponerme el despertador a las 6. Ahí sí que era más caótico. Ahora no lo soy, ahora escribo por las mañanas siempre, intento escribir como cuando aún no se te ha cruzado mucha pasta pringosa de la vida, Sí. o sea, como, ¿sabes? No te ha llegado un mensaje, ¿sabes? Que te recuerda a las actividades extraescolares o una notificación de Hacienda, o, ¿sabes? Cuando no ha pasado la vida aún, ahí yo creo que es cuando estás mejor, ¿no? Cuando aún no pues eso, te puedes poner a pensar en lo tuyo, ¿no? En esta especie de mundo paralelo que levantas o en esta gabardina de repuesto, que creo que es como lo dice Garci, ¿no? Como habla Garci de las Exacto, pelis y de las sí. novelas. Una vida de repuesto. Pero, Una vida de repuesto. Yo sí. he dicho la gabardina. Pero no sé también por qué. me encanta la gabardina de repuesto. Y entonces por la mañana, pues es cuando además, cuando tengo tiempo, sobre todo cuando tengo tiempo quiere decir cuando ya estoy en carril, cuando la novela va lanzada, y entonces aparto las otras cosas y ya me dedico a escribir lo que estoy escribiendo. Me va muy bien la mañana porque además luego como muy muy pronto y entonces aún me queda un tiempo para releer algo, dormir 20 minutos de siesta y despertarme aún con 1 hora por delante y tal para encajar algunas ideas, digamos. Y esa rutina a mí yo si pudiera iría a un monasterio a escribir, o sea que quiero decir que es como que de hecho lo hice. Para acabar una de mis novelas me fui al monasterio de Poblet 10 días y claro, es demente eso, porque el día es enorme, se despiertan a las 5 de la mañana. Horas labora. Claro, es que yo acabé acompasando mi ritmo al de los monjes y a las 5 de la mañana estaba en pie escribiendo. Comíamos en un refectorio del siglo XII y ellos tienen voto de silencio mientras comen, entonces hay uno de los monjes que está en una especie de púlpito leyendo vidas de santos y movidas así, y tú vas comiendo y pensando en tu tal, de tal modo que cuando llega la tarde, tú llevas escribiendo no sé cuántas horas. Yo iba al concierto, ya le llamó concierto, claro, ellos se pasan rezando todo el día, y los cantos de la tarde, de como las 6 o así, para mí eran como ir a ver un concierto en grupo, ir a ver Alcalá Norte, o sea, ya me sabía las canciones, y el último día me cogió por el codo en el claustro uno de los monjes y me dijo, ¿sabes cómo te llamamos? Digo, no. Dice, el huésped despistado. Y estuve allí, bueno, puedes estar 10 días y parece un buen mote, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y allí, por ejemplo, estás como 10 días y das la voluntad y te concentras mucho. Pero esto es porque cuando me dices lo de la Pasaste rutina, de hilo musical con tus compañeros de piso aporreando en la a puerta un monasterio, yo creo que un monasterio. Hay término medio también, hay término... el término medio es lo que hago ahora, que es una vida funcional. hacer los desayunos tal cole y entonces tener la mañana más o menos despejada para mí, incluso un mordisquito de la tarde para encajar una serie de ideas, ¿no? Y lo que pasa es que cuando se descontrola, cuando la novela ya va lanzada, con orquesta me pasó mucho porque hice como una cosa muy intensiva porque tenía que encajar todo en esta noche, ¿no? Y encima la narradora era la música, que era un narrador atípico, y tenía que estar como muy centrado. Cuando ya va lanzada, ya no son las horas de la mañana, igual tecleas, pero el resto del día estás pensando en eso. O sea, vamos, no apagas la radio. No apagas la radio. Sí. ¿Una manía absurda que tengas? Esta ya me la hiciste la otra vez. Lo de los que te tiene rojo, vas a decir. No, pero te dije más. Te dije lo de beber leche ¿Cómo era esto, lo de beber leche? en copa de vino, a veces. Es verdad. Como James Cagney en las películas de mafiosos, de gángsters de la ley seca, no sé si es en Al Rojo Vivo o en Los Violentos 20, que bebe. No siempre, ¿eh? No es que esté ahí con una copa de leche con fular cada día, pero como, ¿sabes? Sí. Un momento de... Vamos a romper la rutina esta en la que todo es normal. Nadie ha hecho esto nunca, como tomar en una James copa de Cagney vino. y yo, Sí, los únicos. Yo me acuerdo, había una novela que me gustó mucho de anagrama de un autor americano que se llama Nick McDonald, que era muy joven, y sacó una que se llama 12. Sí, sé quién y es. él hay un momento un momento de la novela en la que el chico
saca un zumo de arándanos y se lo toma en un vaso de champán, porque lo coge como a oscuras Sí, sí. y ya también se convierte en su costumbre. Y también el beber un zumo en una copa de champán también me parece como muy sofisticado Como a la vez. esto. Sí, es muy divertido ese escritor. Yo creo que hemos contestado lo mismo, porque yo creo que cuando te dije eso, tú ya me diste Se me dio esto, o sea, la réplica esta. Y sí, bueno, por ejemplo, no puedo comer. Por ejemplo, si es delante de la tele, tienes que empezar a ver una peli, un partido de fútbol, por ejemplo, no puedo comer en el descanso. O sea, tiene que ser mientras disfruto de eso, Ah, como toda la vez. Eh, bueno, no son graves, digamos, son extrañas, pero no son graves. que me pone nervioso ahora el Barça, que parece que estaba muerto y habéis resucitado mejor que nunca. Bueno, además ¿Qué es como con esto? un excedente de Sí, lozanía sí, absolutamente. Todo sale bien. absolutamente Todos absurdo, chicos ¿eh? sonrientes, todos. Todos, además que hay uno, parecemos como no, Lemmings o algo así, o Sí, sea, sí. que hay uno de 21 años, aparece otro de 19. Pero muy inesperado. Que la Después de haber hace tocado igual de bien. fondo, después de la cena de sushi con Xavi, con no sé qué, con Laporta, toda esta historia absolutamente rocambolesca, de repente, de la nada. Ahora es magnífico, porque además como, no sé, el partido que vi ayer por la noche, por ejemplo, es que eran de la convocatoria, creo que eran 15 de, Sí, de la sí. cantera, 15 niños. La edad media del segundo tiempo eran 20 años y medio, creo. Es decir, en Barcelona estábamos como en un muy mal momento y de hecho eh, se ha puesto como muy, muy de moda el fútbol de barrio, el Europa, el San Andreu, los equipos de barrio, por el nivel de desencanto que tenía en parte la gente con ¿Cómo el se llama? El Barça. Júpiter, ¿no? Este que sacaba una camiseta como guay, ¿no? Algo El así. Júpiter, sí, bueno, primero fue el San Andreu, son Ah, camisetas de Meiba, que era sí, la eso marca de Barcelona que es. vestía al Barça, Claro. prepublicidad, al Barça de los Sí. 80, y entonces ahora ha vestido al San Andreu y ahora al Júpiter también. Pero que había este desengaño con el Barça que llevaba a, digamos, una reivindicación casi como del fútbol de barrio, pero ahora es que el Barça vuelve a ser, no sé cuánto durará, Sí. pero vuelve a ser como mágico. El año pasado es verdad, o sea, hubo un momento que mi hijo, entonces el año pasado, esto debía tener 4 años Amenazó en esta escena. con hacerse el Madrid. No, fue estupefacción, perplejidad absoluta. En un momento dado, del cuarto que perdíamos o del que empatábamos de la forma más plomiza 0-0, además llevaba, recuerdo cómo iba, o sea, iba una sudadera blanca de la patrulla canina y un brazalete de capitán del Barça que se pone en casa para ver los partidos, como el que llevan Sí. tal. Y se giró y me dijo, ¿pero no éramos buenos? ¿Qué? Me dijo, ¿dónde me estás metiendo? O sea, y claro, este año le puedo decir, ¿ves? Esto- Y encima jóvenes, todos de Sí, la sí. cantera, mira qué relato más esplendoroso. Parecéis la patrulla canina, realmente. Claro. Y Efectivamente. volver a hablar como de la... A mí lo del ADN me suena incluso un poco raro, Sí, sí, un poco, no sé, clasista y casi, no sé, extraño. Pero lo del juego disfrutón, yo sí que creo como en la... Yo no sé, ¿te has leído la autobiografía de Cruyff, por ejemplo? No. Es que no es de fútbol, solo habla de fútbol, pero es de vida. O sea, es una especie como de Ya. gurú. Hemos empezado hablando de la nostalgia y de todo esto, Sí. ¿vale? Entonces, él, por ejemplo, en medio de una de sus peroratas en este libro, dice, es que la única manera de avanzar hacia adelante es mirar atrás. ¿Vale? Mm. Entonces, tú puedes parar de leer aquí o puedes seguir leyendo. ¿Tú te acuerdas como cuando él introdujo en el Barça Sí. que el pase bueno era el pase que le daban hacia atrás a Vaquero? Sí. Le dice, claro, es que tienes que ir atrás para mirar adelante, porque Ya. si tú das el pase hacia atrás, el que la recibe viene de cara Claro. y tiene una visión del campo increíble que le llevará al dar el mejor pase o a meter gol. Es un consejo de vida, ¿no? O sea, bueno, pues no, la vida va rapidísimo, todo va hiperveloz, no sabes qué intentarás hacer mañana. Pase atrás de Cruyff, o sea, mira hacia atrás, tu Sí, yo vendrá de cara, y verá lo la de- mejor jugada para ti. Y lo de a veces dar un paso atrás para dar dos adelante, ¿no? Que también es Claro. un dicho, ¿no? Pues es verdad. Y que no se interprete como un error, ¿no? Sí, pero... Y también, ¿sabes? Esta frase que a veces pienso en el Barça, ¿no? Y alguna se lo he hecho a algún amigo culé, lo de... por lo del ADN y todo esto que comentabas.
esta frase del caso Slave en la película en la que Bruce Willis al principio le dice, ¿sabías que Chaplin se presentó a un concurso de dobles de Charlotte y quedó tercero en Monte Carlo, ¿no? Es una anécdota que le gustaba que cuenta la película. Yo creo que con Cruyff ha pasado algo mismo, que yo creo que el Barça, en esa esencia del cruyffismo, si hiciera un casting de entrenador cruyffista y Cruyff reviviera y se no lo presentara, cogerían, estoy totalmente de acuerdo. quedaría tercero. O sea, que no, Sí. no sería suficientemente cruyffista el propio Cruyff. Sí, Que no. también pues, se ha llegado a mitificar y a fabricar una especie de cosa que tampoco fue y que se le pide a cada entrenador que llega, que yo creo que hace más daño a veces que ayuda. Cruyff, lo que pasa es que, o sea, es decir, tenía una lucidez que expresaba con esta especie de castellano cubista, porque es como... Castellano cubista. Sal y disfrútatelo, sí. Se dice que dijo en Wembley en el 92, antes de la primera final de la Copa de Europa. No es salid y disfrutad, les dijo sal y disfrútatelo o algo así. Pero increíblemente lúcido. Increíblemente lúcido porque todo el mundo sabe que si tú tienes la pelota, ellos no pueden hacer gol. Sí. Pero una cosa es saberlo y otra es desarrollar todo un sistema en base a tener el balón para que no te metan gol. Lo tienes tú y, una vez más, sirve para la vida también. O tantas otras que dijo, ¿no? Pero, o sea, que si tú tienes el balón te vuelve mucho más rápido, ¿sabes? No, y que si tú tienes el balón, no hay un segundo balón con el que te pueda meter gol el otro equipo. Sí. No te van a meter el gol mientras tú tengas el balón en tus pies, como equipo, ¿no? Y eso pasa en tantas cosas. Pero claro, de Cruyff, una vez más, no se recuerda las locuras que hacía. Los fichajes raros que de repente hacía. Que jugara su yerno Angoy, que lo mantuviera con no sé cuántos años tenía, 30 ya, en el Barça B. Buen kicker de los Barcelona Dragons. Sí, que se reconvirtió en eso. Los fichajes delirantes, Dada, que hizo en los últimos años, todos desacertados. Pero tenía para empezar, como éramos un equipo absolutamente autoconscientemente y casi paródicamente perdedor. Es decir, mi primer recuerdo infantil culé, mi mito fundacional, fue la final de Sevilla del 86 que llevaba Parvulitos. La del Steaua Bucarest, ¿no? Sí. Por penaltis. Por penaltis. Que estaba ganada porque ibas a jugar contra el Steaua de Bucarest, que nadie sabía poner en un mapa, y menos en el cole. En Sevilla, lleno de tal. Entonces el Sport publicó, el día antes, publicó las pegatinas de campeones. Sí. Campeones, tal, no sé qué. Y yo, muy impaciente, la pegué en mi escritorio de P5. Aprendiste una lección valiosa de la vida. Te lo juro. Y al día siguiente tuve que volver, ahí está la pegatina. Con la espátula. Y con mis muñones ahí, las uñas comidas del día anterior, pam, 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 tuve que rascar esa pegatina. Quiero decir que éramos un equipo perdedor y este tipo nos dijo, da igual, que te metan 3, tú metes 5. Y como esta cosa como muy casi genial, como casi artística y carismática que tenía y que ya nos había infundido en su primera etapa como jugador a partir del 73. Hay imágenes de Cruyff encarándose a la policía franquista, por ejemplo. Como esta cosa con, no, vamos a hacerlo a nuestra manera, que, ostras, es valiosísima. Pero tienes razón que esa idea se ha desvirtuado con los imitadores, ¿no? O sea, ¿qué hay peor que un imitador de un imitador de un imitador de Jimi Hendrix? Es el que está haciendo el solo en la tienda de guitarras. Ese. Jimi Hendrix no tiene la culpa, pero ese te está taladrando la cabeza. Y con los imitadores de Cruyff al final es eso, pasamos del tal al barroco, al manierismo, y al final era una gente, ¿sabes? Que no, pasar para adelante es pecado venial, o sea, ¿sabes? O sea, hay que pasar en horizontal. Bueno, vete a la sotana, para seguir hablando del Barça. Sí, no, me has preguntado tú, ¿eh? Sí, no. Me divierte hablar de... La semana que viene me estreno como analista con Jordi Puntí en la radio allí. Jordi Puntí, buen escritor. Totalmente. Tiene el libro este de Messi muy bueno. Sí, es increíble. El anagrama también, muy bueno. ¿Un último libro que hayas disfrutado especialmente? Este te voy a contestar el mismo que la otra vez, pero añadiendo que acaba de salir el nuevo. Otro más. Es el Amor sin fin de Scott Spencer. Sí, que también lo recomendó Lela Guerrero aquí. ¿Sí? Sí. ¿Dijo el mismo? El pues mismo. Es que es un... En la editorial Muñeca Infinita. Es increíble.
O sea, yo no he leído un libro con esa intensidad en muchos años. O sea, es decir, y no he leído de esa manera desde que era adolescente. Como que me iba la vida en cada página. O sea, es una historia de despecho y de amor adolescente. Es un chaval, un adolescente, que está muy enamorado de su primera novia y tal, que la novia tiene una familia así medio hippie, muy permisiva, que él no tiene, y lo adoptan en casa hasta que lo expulsan del paraíso, ¿no? Y la novela empieza que está rondando la casa y de repente la casa esa donde vive la familia de la novia y la novia se incendia, ¿vale? O sea, se arde. No voy a explicar nada más de todo lo que pasa después, pero el nivel como de intensidad que tiene, de intensidad, de belleza, de potencia que tiene esa novela es alucinante. No me extraña que Leila lo haya recomendado. Es alucinante. A mí me lo recomendó Laura Fernández. Y el caso es que ahora acaba de salir otro libro más que lo publica la misma editorial, que creo que se titula De entre los muertos, y que leeré. Ahora estoy leyendo, tú seguro que eres muy fan, el nuevo de Jonathan Coe. Sí, mira, tengo ahí el número 11, tengo ahí, me gusta mucho Jonathan Coe. Pues ha salido el 9 y venía el nuevo y venía en el tren leyéndolo. Y Jonathan Coe tiene esta cosa como melancólica, pero muy divertida, muy inglesa, sí, ¿no? Absolutamente. Que realmente para mí es que Jonathan Coe es como un jersey, tu jersey favorito de otoño. Sí. O sea, te lo pones y estás a gusto. Abres un libro suyo y estás como, vamos, en casa. A mí me pasa con gente que escribe, me pasa con yo qué sé, con Mary Carr, me pasa con Amy Holmes, me pasa con John Banville también, que dices, me puedo leer cualquier cosa suya, da igual. Ostras, qué fuerte que ¿viste la declaración que hizo de la premio Nobel? No, ¿qué dijo? O sea, la premio Nobel dijo, la Han Kang, la surcoreana, dijo que no iba a celebrarlo, porque mientras hubiera guerras, que no iba a celebrar el Nobel. Y John Banville, por lo visto, no es que lo dijera en la entrevista, envió una carta a la academia diciendo que los escritores no podían decir estupideces. ¿Cómo no ibas a celebrar el premio Nobel o cualquier premio, tío? Sí. Madre mía, sí, le puede pegar. Le pega. También hizo una cosa con el Prado, John Banville. Sí, es que lo hizo la entrevista esta, donde lo leí yo, era después de hacerlo del Prado. Sí. Pues se llama el escritor que es del de Amor sin fin. Scott Spencer. Scott Spencer. Yo de verdad, es que no... lo que pasa es que, bueno, he explicado lo de La casa en llamas por soy un disparo, ¿sabes? Sí, o sea, como para llamar la atención, pero me sí. gustaría no tener como ni que contar la trama. Sí. Lo que sí que prometo es que es como recuperar como la lectura esta adolescente, cuando el libro tiene una intensidad que como una canción que te habla a ti. Y yo hacía mucho que no sentía como algo así leyendo una novela, además una novela como relativamente reciente, es decir, del siglo XX, no algo antiguo. Así que esto sí que repito, recomiendo la misma. Y por ejemplo, ahora que hablamos de escritores que nos gustan o con los que te sientes cómodo como un jersey, ¿tú con qué persona te encantaría tomarte un Seagrams, tónica? O sea, por decir algo. Por decir algo. No, ¿con quién te gustaría tomarte una copa y estar charlando y conocer más y como, ¿no? Un poco dicen lo de hurgar en su cerebro de algún modo, ¿no? Sí. Porque tú además has organizado encuentros, has hecho cosas de este mundillo y demás. ¿Con quién te gustaría, quién te produce curiosidad de sentarte y tomarte una copa? Sí, cuando organizaba estas cosas, o sea, al final era para... Claro. Casi te apetecía conocer, a Jonathan Coe, que vino, o a Junot Díaz, o a Jonathan Lethem, o a quien sea, Irving Welsh, o a quien sea. O a Renata Alder, claro, algunas, o a Vivian Gornick, que es que me estoy acordando, realmente vinieron escritores muy, muy buenos. Vivian Gornick, que es que... Esa también es que es sensacional. Bueno, sus libros de ensayos sobre... muy técnicos, si quieres llamarlo, me encantan. A mí también. Y todo el primero que leí, Los Juegos Feroces, que va como... Los Juegos Feroces. Apegos Feroces. Pues, ha sido un exitazo. Esa que va como de las renuncias de su madre, ¿no? De cómo ponían hasta la cama de matrimonio en el pasillo, tal, como de cómo se inhibía la generación anterior y tal. Es increíble. Y ella era
una señora encantadora que ya cuando vino debía tener cerca de 80 y Sí. cómo pisaba de fuerte, ¿eh? O sea, Sí, no se le acababa tiene su humor. no Sí. se le acababa la pila. Así que de los recientes quizá menos, pero yo sí soy sincero, sería con Dickens. Mm, O sea, le admiro muchísimo. O sea, me parece como como el novelista verdaderamente que entiende todo. O sea, como que entiende todo, desde la calle hasta la moqueta, desde la persona melancólica hasta el payaso más eufórico, desde el poder hasta la precariedad, que lo entiende todo y que lo cuenta de una forma como con una luz aparentemente amable, para que en sus novelas te sientas en parte como en casa, con una distancia muy sana, irónica y humorística, porque los libros de Dickens pueden ser tristes, pero son muy divertidos también. Y me gustaría mucho, o sea, realmente me gustaría mucho comer o cenar sí. un día con Dickens. La relación también como que tenía con los lectores, que le llevó luego a ser de los primeros como que hacían recitales, casi monólogos de los de ahora, ¿no? En sus lecturas, en teatros y demás, ¿no? Y bueno, que a mí me cambia, o sea, yo cuando, no sé, cogí en el mercado de San Antonio y siendo un adolescente Grandes Esperanzas, que no sabía nada de él, solo porque me parecía precioso el título, Mm. y lo cerré y pensé, este tío es buenísimo. Este Dickens sabe escribir. No, te lo juro, pensé, este tío tendría que ser famoso. Sí. Eso es buenísimo, porque no había leído de él, sin embargo, me había parecido alucinante lo que había leído y esa especie como de perplejidad ante ese talento como muy humano, aparentemente accesible, pero luego muy, muy lúcido, muy inteligente, muy divertido. Está como a un metro de la carcajada siempre o de la lágrima, Dickens. Y además me imagino cómo sería. O sea, me imagino cómo acabaría. Porque tú sabes que hay la despedida a la francesa, ¿no? Sí. Que es cuando alguien se va sin despedirse, por lo visto en los salones franceses de la aristocracia y tal, era de mal gusto decir adiós, porque quería decir, como dabas a entender que la fiesta se estaba acabando o que tú no te lo estabas pasando bien, entonces la gente se iba sin decir nada, ¿no? Y de ahí el despedirse a la francesa. Pues hay a la francesa, hay a la española, también existe, hay muchos tipos de despedida, y luego hay una que yo leí en la biografía de Dickens, que es un tocho que te recomiendo también, que es la despedida a la Dickens. Que eso la explica en el libro, la explica, es una declaración de Wilkie Collins, el de La Piedra Lunar, que era muy amigo suyo. Me encanta. Y el tipo explica que lo que hacía Dickens cuando estaba incluso con muchos amigos, en como una comida, con amistades o solo con un amigo o lo que fuera, era como decir cosas graciosas y buscar el chiste como que hacía más gracia, ¿no? Entonces cuando lo lograba, de repente toda la mesa está riéndose a carcajadas, sin decir nada, se levantaba, cogía el gabán y abandonaba la sala. Se iba a media carcajada. Como un héroe Sí. hacia el sol, ¿no? Irse a la Dickens es dejar a los que quieres riendo. Y con ganas de más, ¿no? Y sobre todo con ganas de más. Así que yo creo que sería la Dickens. De hecho, cuando pasó lo del confinamiento, de la pandemia, yo me estaba acabando Poeta Chileno. Recuerdo que estaba leyendo Zambra. eso de Zambra, que me parece una novela increíble y preciosa y es probablemente el escritor vivo latinoamericano que más me gusta. Además tuve la suerte de que nos hicieron una entrevista juntos y me cayó muy bien. Pero acto seguido dije, bueno, quedan unas semanas por delante y cogí Pickwick, que es su primera novela, y Nuestro amigo común, que es la última, y solo leí Dickens mientras estábamos confinados y se oían sirenas por la calle y todo ese percal. Me dediqué a leer a Charles Dickens porque era lo que me preguntabas. Era como el lugar al que volver, era casa, y desde luego yo creo que sería quien elegiría para una cena. Y que acabara así. Yéndose... Dickens despidiéndose a la Dickens. Dickens being Dickens. Dickens diqueando. Y una última pequeña gran compra que hayas hecho, algo que hayas comprado, que hayas introducido en tu vida y que te haya gustado. Sí.
probablemente son como unos zuecos, ¿sabes? Ya sé los que dicen, los de Birkenstock. Sí. ¿Cómo te conozco, eh? Sí, porque son como las Clarks Wallaby que llevo siempre, que las llevo ahí puestas. Pero zueco. Entonces, me gusta mucho esta como desdibujar la frontera entre casa y calle, digamos. Ya, te ¿no? entiendo, O sea, sí, sí. tú estás por casa con eso, sales Sí. a la calle, incluso ya estoy jugando fuerte, o sea, ya cojo un avión con eso puesto y, oye, de milagro no las llevo. Y son comodísimas, abrigan, es decir, octubre aún tiras con ellas, ¿eh? Claro. Y ahora no sé, no sabría muy bien vivir así de cómodo sin... Y al mismo tiempo en casa puedes abrir la puerta a alguien sin perder la dignidad. Total, es que Claro. vamos, vas más elegante con el 90% de calzado de calle y sobre todo no hay esta línea que a mí me gusta mucho porque los abuelos se la pasan por el forro, los ancianos, ¿no? Como que ellos no... Da igual, o sea, quiero decir, chándal y zapatillas a cuadros, da igual, ¿no? Como que no reparan en si están dentro o fuera de casa. Es cosa que envidio, pero que por edad no me toca aún decir cosas inconvenientes en una conversación o salir en zapatillas a la calle. Sin embargo, puedo como ensayar esto con este calzado, ¿sabes? Es como el equivalente de zapatos de la batamanta para mí, pero con un punto de elegancia. Es un preludio a entregar las armas, ¿no? Estoy muy cerca de entregarla. Ya se están cumpliendo todos. Yo recuerdo como siendo adolescente que prometí cuando era como muy pedante. Bueno, igual el oyente piensa que lo sigo siendo, pues lo era todavía más antes. Como decía, como que me prometí a mí mismo no beber nunca vichy catalán, agua con gas. Sí. Me parecía como un absurdo. Y que no escucharía nunca jazz, ¿no? Y de repente ahora como corte. Domingo por la tarde, paladeando mi bichi catalán con su limoncete y escuchando a Miles Davis o a Horace McCoy. Y entonces, claro, te ves ahí cerca, entonces yo creo que es como dices, el paso antes de entregar las armas es los zuecos. A ver, son bonitos. Sí, no, yo te lo bonitos, compro, cómodos, te funcionales. lo compro. Pero es como lo de también, eso lo decía Seinfeld en un capítulo, ¿no? Con lo de el chándal, que dice, el chándal significa que te has rendido. que has entregado las armas, que ya le estás diciendo al mundo... Oye, yo me bajo. Que, no lo entiendo. Quiero estar cómodo siempre, ¿no? Siempre. Que es una cosa que ahora mismo se estila mucho, ¿no? El querer estar cómodo siempre, en todo momento, no querer ni un minuto... Ni de aburrimiento ni de incomodidad. Ni de aburrimiento ni de incomodidad. Pero Seinfeld también decía lo de que en el futuro todo el mundo iría con el equivalente del chándal, como todos vestidos igual, y que eso sería una señal de progreso. Que de hecho, es algo como muy de gurú, de tecnológico y tal, que todos dicen, Sí. no, yo no invierto tiempo en pensar qué me pongo, ¿no? Y entonces... El uniforme, ¿no? Sí. El creador del Segway, que tiene una historia... El que se mató con su propio invento, ¿no? Se mató con su propio Segway. Hay un documental sobre él y no lo he visto. abre el armario y tiene como, no sé, 150 camisas tejanas del mismo color, como si fuera Batman, que tuviera Sí, muchos... sí. Y porque él dice como que no quiere perder tiempo. Sí, el uniforme, pensando. ¿no? Es que lo del Segway fue increíble porque, claro, él prometió como un paso más en la locomoción humana, en un paso evolutivo. O sea, la gente pensaba que los mamíferos primero a cuatro patas, luego no habían bajado del árbol, tal, y que luego sobre sus dos piernas, tal, y que esto era el siguiente paso evolutivo. Y había mucha expectación, es que lo cuenta muy bien el documental, mucha expectación y de repente sale la escena en la que el día D tiene el Segway debajo y saca la manta y aparece un puto Segway. Y la gente se quedó como, era esto. Era Claro, es algo que acabaron... Lo que llevas en el laboratorio, en tu guarida ahí tiempo. Es algo que han acabado usando policías y turistas. O sea, no mucho más. Sí, es verdad que se ha quedado ahí un poco... Sí. Sí, además, si tenía algún tipo de vía, ahora le han adelantado los patinetes eléctricos por delante. Nunca mejor que dicho, no son exactamente Segways. Sí, el patinete que los han prohibido aquí ya. Los prohibieron en París y ahora los han prohibido aquí en Madrid. Bueno, es que van muy rápido, ¿eh?
poco de calma. No miran atrás como Cruyff. Eso lo dice el Miki Otero del agua con gas y... Eso lo está ahí, y con sus zuecos, su agua con gas. Me hace mucha gracia a Mauricio Vicental, que tengo mucho aprecio, escritor que está en Acantilado. Siempre que me le veo o hablo con él, me menciona a los patinetes como sus enemigos. Sí, lo del Segway se quedó ahí. O sea, los patinetes lo puso de moda Rosalía también hace poco en Inditex, que dio una visita y que salió en patinete. Salió en patinete. Sí. Bueno, es todo lo que se mueva demasiado rápido, ¿no? Como sean los tiempos o los patinetes, llega un momento que molesta, ¿no? Pero el otro día estaba leyendo algo que me cruzó de cómo había cambiado tan rápido en poco tiempo sobre todo en algo muy reciente, la forma de transportarnos, ¿no? Que durante años y siglos era a pie, en barco o a caballo. Sí. Y de repente, a partir de 1970 ya o 60, cómo ha cambiado todo radicalmente. ¿Sabes? No, claro, es que es algo... O sea, y cómo eso influye como en la vida de la gente, ¿no? Y en la percepción del tiempo. O sea, tú sí como mucho viajabas yo he leído, o sea, en las historias naturales de Perucho, la novela arranca yendo a Gracia, al barrio de Gracia, que entonces era una villa, pero es una odisea como si se estuviera yendo a Nápoles. O sea, mi tatarabuelo, que era escritor, José María Pereda, él tiene cosas que cuenta de que se iba de Polanco, que era donde vivía, en su pueblo en Cantabria, a Santander, que está a 20 minutos en coche. Pero claro, pero era una aventura. Sí, o cualquier tipo de aldea, en la montaña o tal. Y eso implicaba como la idea de futuro, porque si tú no te mueves del lugar en el que has nacido, tu percepción del tiempo también es distinta, ¿no? Todo es en presente. Nada cambia a una velocidad brusca, ¿no? Claro. ¿No? O sea, pueden envejecer los animales, las personas, ¿no? Puede crecer el árbol. Pero tu percepción del tiempo es completamente diferente si te estás moviendo continuamente. Sí. Y de hecho esta hiperaceleración de los tiempos, ¿no? Supersónica, prácticamente es lo que ahora lo dijo con el agua con gas. El otro día leía un autor americano que me hizo gracia, el símil decía, igual que los perros comprenden el wifi, nosotros comprendemos el tiempo. Me pareció como diciendo... Realmente creemos que lo dominamos o lo domamos y no sabemos el tiempo. Lo hemos acelerado o creemos que lo hemos encapsulado, pero seguimos sin comprender realmente cómo funciona el tiempo, ¿no? No, es que no lo entiendes el tiempo. El tiempo, ya está San Agustín. O sea, si no lo intento explicar, sé lo que es. Si lo intento explicar, no lo sé. El tiempo... O sea, si miras un reloj, más o menos entiendes, ¿no? Que ha pasado este tiempo o no. Pero el tiempo fuera del reloj es algo que se comba, que se contrae, que no existe. Puedo dar como 1000 ejemplos empíricamente probados. Por ejemplo, coger tu canción favorita o la canción que te tiene obsesionado en un determinado momento, ¿vale? Y la escuchas una vez. Y cuando acaba, la escuchas otra vez. Escúchala una tercera vez, una cuarta. A partir de la cuarta vez, la canción es súper breve. Claro. Se acorta, ¿no? Porque es como vives las cosas. Tu percepción del tiempo tiene que ver con cómo vives las cosas, ¿no? Entonces esa misma canción puede durar 3 minutos o 30 segundos en función de cuando la escuches, ¿no? O sea, no es muy científico, pero casi lo es. O sea, si hiciéramos la prueba, seguro que sucedería. ¿Un talento oculto que tenga Miki Otero? ¿Algo que se le dé bien y no mucha gente sepa? Bueno, como la idea de... O sea... Sí, como la idea de... Bueno, primero hay como algo que tiene que ver con algo como que parece inventado totalmente y que cada año que pasa lo parece más. Que lo voy a anunciar sin paños. Yo gané al baloncesto a Pau Gasol. ¡Ojo! Se tuvo que decir, se dijo. Es algo inverosímil, ya lo era hace 1000 años. Ahora cada vez ya es... Este tío está loco. Míralo, es un tapón. Tal. Pero sucedió, tío. Ganaste a Pau Gasol. Sucedió, no me arrepiento de decirlo. No, Esto pasó, pero tiene, como todo, tiene 1000 explicaciones. He escuchado hace poco a Pau Gasol diciendo
no me habléis de anillos de... No me habléis de Miki Otero que me pulió en la pista. No me habléis de anillos de medallas olímpicas. Me retiro con la espina clavada de no haber podido batir y, sí que me batió y tanto. Y restañar esta herida que sigue abierta. Esta herida sangra. No, sí que me... La cuestión es que era como... No, yo jugaba en el equipo del colegio, pero claro, éramos como que jugábamos juntos desde muy pequeños, entonces sí. ya había 3 o 4 pues, muy buenos para jugar ahí, es decir... pero no jugábamos mal, pero vamos, un equipo de colegio. Lo único que estábamos muy compenetrados. Entonces el Barça, en las categorías inferiores, lo que hacía era siempre dejar una ventaja de un año. Es decir, Gasol es del 81, yo soy del 80. Y entonces, lo que pasa también es que muchas veces los equipos se acaban de juntar, o sea, no se conocen y tal. Entonces, claro, en la ida les ganamos de 14. Que además Gasol jugaba así fuera, o sea, jugaba como de 2. De exterior, sí. Y tal, entonces les ganamos. No nos lo creíamos, era como, solo he sentido lo mismo cuando un San Juan besé como a la chavala de la que llevaba enamorado toda mi época escolar. Era como, estamos ganándoles de verdad. Y a la vuelta nos ganaron sí. Pero no lo olimos, o sea, pues que igual de 50 y pico, o sea, no llegábamos a su campo, digamos. Pero esto sucedió. Entonces podría decir como que esto, ¿no? Que se me daba bastante bien dirigir la orquesta baloncestística, aunque no lo parezca ni por altura ni por físico ahora mismo. Pero bueno, como ese talento no lo he conservado bien porque hace muchísimo que no juego, lo que te comentaba la otra vez, ¿no? Como la idea de ser anfitrión, ¿no? Como de recibir en casa, del fuego amable, ¿no? Del sofrito larguísimo, de la conversación de pie en la cocina, de vente, dejamos el abrigo, estas camas con 1000 capas geológicas de abrigos, como toda esta liturgia como que me desenvuelvo, como que me gusta y entonces como que estoy muy cómodo y que creo que no se me da mal. No como el Gran Gatsby, sin grandes lujos, pero sí con, ¿no? Como acompañando a quien viene, digamos. Ser un buen... Esta es una cosa que yo admiro de mi madre, que es muy buena anfitriona, siempre lo ha sido, y como me lo ha querido inculcar, el querer ser agradable cuando vienen a tu casa y un poco, de alguna manera, intentar desvivirte es una forma de mostrar amor y cariño a las personas. Totalmente. Sí. Y de hecho, puede ser a través como de lo que se habla, a través de lo que se cocina, a través de gestos muy, muy tontos, ¿no? Y de hecho en la generación anterior y la anterior a la anterior, ¿no? Muchas veces la forma de demostrarlo era mediante la comida. Por eso muchas veces las madres cocinan tantísimo. Claro, como es una forma como de expresar amor sin llegar a verbalizarlo, ¿no? Que viene de otras épocas también, ¿no? Evidentemente. Pero algo de eso queda, ¿no? Si lo has vivido. Y eso, pues tienes que... Tú eres muy buen anfitrión, me has dado unos bocaditos buenísimos. Sí, yo os cuido. Pero tienes que... La de Gasol tienes que fabricar un poco el relato, darle una vuelta. Decir, tengo que decir, yo pasaba por Los Ángeles y en una cancha 1-1... le batí. Es que claro, esa la he explicado menos porque me da vergüenza, porque sé que es absolutamente inverosímil. No hay manera de creerse viéndome ahora. Como que aunque fuera porque se alinearon los astros y ellos fueron un año menores y no se conocieran, aún así, ni en el peor escenario iban todos con muleta. Yo le cubría y le sequé a Gasol. Pero el básquet es como un buen nido de anécdotas, porque otra cosa que nos pasó es que los 3 buenos del equipo y yo, que era el base, nos apuntamos al streetball, ¿te acuerdas de eso? Sí. Y que era como el baloncesto callejero de 3 contra 3. Que se puso muy de moda con los vídeos de And One, que hacían muchas virguerías y demás. Y durante unos años lo organizaba Adidas en Montjuic y íbamos, ¿no? Y entonces uno de los años nos pusimos de nombre el nombre de la chica que nos gustaba, pensando que, bueno, no aparecería, es evidente. Y tampoco pensábamos que llegaríamos a la pista central porque llegamos como a semifinales. Y de repente nos vimos calentando en la pista central, música, speaker, hablando, y el tío diciendo todo el rato el nombre del equipo, y me giro, ¿y quién había en las gradas?
poco como... Esta chica estaba ella presente. O sea, que como le hicimos puede ocurrir ahora a Carolina Durante, la chica, la original, ¿no? Ostras, qué guay el vídeo de... El misil, vamos, el vídeo este Muy que bueno. se van a Barcelona, que escribí una columna sobre la canción y sobre el de esto, porque es como... Hacen como, aparte de otros rituales, pasan por delante de tiendas de souvenirs, comen mal en una terraza, tal, la típica cena que haces antes de salir, tal, todo lo que odio en mi ciudad. Y entonces como estaba viendo el vídeo y decía, guau, te quiero, Barcelona. O sea, estaba a punto de ponerme una gorra de Barcelona. En plan, claro. Todo lo que normalmente critico, las tiendas de guiris, de camisetas horribles, tal, de repente era como que me volvió a gustar. ¿Por qué? Porque estaba en un videoclip ¿Qué te gusta? precioso, en un temazo, vamos, que es un misil, un cañonazo, vamos. Sí, muy bueno. A mí me gustó muchísimo la canción y sale esta semana el disco de ellos. Elige tu propia aventura, se llama. Otra conexión. Es verdad, que justo más se lo dije a ellos, que le mandé tu libro, el de La cápsula del tiempo, ¿no? Que es un Que Elige nada tu de propia eso. aventura. Y en orquesta sale, en la última novela, Sí, también les mencionas. sale Una un parada de autobús. adolescente en una parada de autobús que está justo Sí, escuchando una canción suya, que es una adaptación de un poema de Óscar García Sierra, que es un poeta joven y novelista. y saca el libro ahora, justo. Su segunda novela que me chifla, y está justo cantando esa canción cuando pasa algo, digamos. Sí. ¿Una última serie o película que te haya gustado mucho? A ver, ¿cuál te digo? Porque estoy viendo pocas, en realidad. Estoy como leyendo más que viendo series. Pero cuando vi que te envié la columna, ¿te acuerdas? Cuando vi La de Jonas Trueba. La de Jonás Trueba, me quedé con la cosa de Ninotchka, de Lubitsch, y la volví a ver hace poco. Y claro, es increíble esa película. O sea, estoy recomendando una peli del año 1939, digamos. O sea, como que no es muy novedosa, pero es una comedia romántica finísima. Sí. Creo que bastante actual en algunas cosas, porque la historia es que pasa en París, ¿no? Y es como que bueno, es como que van a vender las joyas de una gran marquesa, ¿no? Y entonces las joyas no llegan a su destino y tal. Entonces envían a tres funcionarios comunistas a París para intentar averiguar qué está pasando con el dinero de las joyas de la marquesa esta, ¿no? Y entonces la marquesa lo que hace es poner a un conde, que es su amante, para intentar como liar más la situación. Y entonces aparece Ninotchka, que es también una funcionaria comunista implacable y tal. ¿Y qué pasa? Pues que el conde y Ninotchka se enamoran, y estamos hablando como el glamour parisino y la cosa austera y tal, comunista, ¿no? Y entonces lo mejor de la peli es como el detalle este, que creo que lo comentábamos, del sombrero. Ninotchka llega a París y ve en un escaparate un sombrero un poco estrafalario. Y entonces pone una cara de asco increíble. ¿Cómo se pueden poner esto? Vaya decadencia. Las frivolidades parisinas. Vaya frivolidad, no sé qué. Avanza la película y en el ecuador de la película pasa por delante del mismo escaparate y se lo queda mirando, que es cuando ya se está enamorando del otro. Se lo queda mirando. Y al final de la película ya ha vuelto a Rusia y está hablando de cómo fue su experiencia en París, y de repente está hablando con otro personaje, con otra mujer, y abre el cajón, y justo en el cajón de la cómoda está el sombrero, ese que le había espantado tanto cuando había llegado de viaje. Y es esta idea como lo que llamaba Billy Wilder el toque Lubitsch, claro, ¿no? De cómo a veces un detallito muy insignificante te cuenta toda la historia. Y para mí eso es también, eso es escribir bien y vivir bien. O sea, como educar la mirada para este tipo de detalles, ¿no? Para darte cuenta de lo especial que puede ser un objeto en manos de alguien, ¿no? Y que le define, ¿no? Sí, es el toque, lo ha dicho en alguna entrevista, lo dijo Billy Wilder en la Paris Review, que le preguntaban, y él ponía el ejemplo este del sombrero, ¿no? Y creo que hay un momento incluso que ya se lo prueba delante del espejo, Sí. como un poco sin decir nada, te está contando todo de esa persona, ¿no? Y Claro. de su cambio de opinión o de sus
verdaderos intereses. O de su incoherencia, subyacentes. o de cómo a veces, como no sé, que a veces tener ese momento de debilidad no nos convierte en monstruos, sino todo lo contrario, en más humanos, ¿no? Porque esas pequeñas incoherencias no aluden, pues eso, a la humanidad, a que somos así, falibles, ¿no? Hay una escena buenísima en el Bazar de las Sorpresas también, que hablan le llaman por teléfono a un policía o algo así, y ¿cómo es que le están diciendo? No, solo hemos encontrado un pijama, pero solo dentro de la parte de abajo o de la parte de arriba. Y no sé cómo le dicen, que el policía dice, pero ¿quién en su sano juicio solamente uno usa una parte del pijama, ¿no? Bueno, ya, la gente es muy rara. Entonces la cámara cuelga el teléfono y la cámara vemos que solo lleva la parte de abajo del pijama, del pantalón, ¿no? Este detalle tronchante, aunque en las videollamadas en pandemia ahí sí que éramos todos... ¿no? La camisa y el pantalón, la camisa de fuera y el pantalón del pijama. Bueno, y hizo esta portada muy comentada y muy Adrian Tomine, el dibujante como de una chica tomándose un martini con una videollamada, cantando baloncesto, pero luego por detrás todo un infierno. Sí, como... y aparentando como que estaba viviendo la gran... vida. Así que sí que es verdad que nos convertimos todos un poco en esa época de videollamadas en el Pato Donald, ¿no? Porque el Pato Donald no lleva nada de cintura para abajo y lleva el vestido marinerito para arriba y éramos un poco Pato Donald todos. A mí me pone muy nervioso cuando a veces lo veo en redes sociales, que la gente de los informativos comparte cómo van vestidos para abajo. Y es como ver los hilos de la marioneta. Digo, no quiero saberlo. No quiero saberlo. Si lo haces, vete como quieras, pero no me hagas la mezcla y me lo muestres, porque entonces es que, sobre todo tú que estás vendiéndome credibilidad, parece que estás como, ¿sabes? De una forma muy impostada diciéndole que eres seria, pero hasta un punto. Seria, hasta cierto punto. O que es todo una fachada, que en realidad... No me gusta. Que hay algo de verdad, es guay ese detalle, porque en realidad... No me tratas como un tonto, además. ¿Sabes? No creo que un locutor de telediario se crea el relato de las noticias que cuenta muchas veces, ¿no? O sea, que algo de eso hay. Total. El mejor bikini de Barcelona, el mejor sándwich mixto de Barcelona. Sí, esto claro. Hay un punto de perversión en sofisticar el bikini, ¿no? O sea... Claro, el bikini es lo que es precioso en su humildad. Y no puedes, o sea, cuando lo quieres, como dices tú, cambiar, elevar, te lo cargas. Claro, o sea, el bikini es eso, ¿no? Claro. Es como cuando venden las desert boots, las botas estas que llevaban los soldados, que los mods, yo era un poco mod, las llevábamos y las venden carísimas ahora. No, su belleza estriba en que es una cosa... funcional, popular, humilde, pero al mismo tiempo imbatible, ¿no? O sea, perfecta. Como decía Humberto Eco, perfecto como una rueda o como un libro, ¿no? El bikini es perfecto, como una rueda o como un libro en sus dimensiones, en lo que pretende. El bikini es un alimento ajeno a la palabra pretensión o pretencioso, ¿no? Es lo que es. Para mí el bikini es la comida además que presagia el concierto, porque normalmente cuando vas a un concierto, que es una hora que suele oscilar, pero que puede ser a las 10, no te apetece cenar de cuchara antes de ir. Y probablemente si entras en el concierto y bebes, mientras si tocan, por ejemplo, Carolina Durante, sería peligroso porque te dan mucha sed este grupo, entonces, y bebes mucho y tal. Entonces lo que haces es comerte un bikini. Claro. Que no llega a ser cena, es un tentempié literalmente, ¿no? Y entonces el sabor del bikini básico lo asocio a un concierto muy guay. Claro. Y de hecho, te lo he explicado alguna vez, que otra vez, no sé por qué estoy hablando tanto del confinamiento, pero ahí lo hacía a veces. O sea, como cuando no podíamos ir a conciertos, me hacía un bikini. Además, hacía también para mis hijos, ¿no? unos bikinis en la sandwichera, tal. Me los comía y entonces ponía durante una hora temazos, ponía discos y tal, y era lo más parecido que estaba en un concierto. Era como mi Magdalena de Proust, el bikini de los bolos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro, tengo una relación un poco ambivalente con el tema de los bikinis demasiado sofisticados. Por supuesto, me gusta más uno sofisticado que el bikini con problemas de identidad, que es el mixto que sirven en el AVE, que yo creo que el problema que tiene es que es
es un alimento, que, el del ave, que empieza el viaje llamándose mixto, si sales desde Madrid, y acaba el viaje en Barcelona llamándose bikini. Yo creo que lleva un lío de personalidad y eso lo convierte en una especie de adoquín de difícil digestión, ¿no? Pero el bikini básico bien hecho sí que me gusta. Aún así, digamos, o sea, si vas al velódromo o a estos sitios donde hacen bikini con trufa, no sé qué, tal, ahí soy un poco Ninochka mirando el sombrero. O sea, se caen mis convicciones porque está rico. Entonces dices, pues que está bueno. Te sientes un poco sucio, diciendo me he aburguesado, empieza a sonar jazz, te pones tu bichi. Como tú me empiezas a comértelo como soltando una perorata sobre la humildad noble del bikini. Acabas con las migajas. Y acabas casi pidiendo otro, ¿no? Ante la mirada de tus amigos, que te conocen muy bien. Que ya sabemos que... Entonces es eso. O sea, mi elogio, sin duda, iría hacia el bikini básico, pero soy Ninochka cuando me ponen un bikini eso con trufa, con tal, que están ricos también. Bueno, yo me tomé un bikini en Barcelona, una cosa de trabajo que tuve que hacer en una universidad de ahí, no sé qué universidad era algo de la facultad de letras o algo así, y me tomé un bikini en la cafetería de la universidad que como en mi vida. O sea, claro. Maravilloso, perfecto. Claro. Además, lo que dices tú, no quería más tamaño. No acapara, no roba plano el bikini. No roba plano. O sea, es decir, tú recuerdas ese momento, pero seguramente era porque estabas cómodo en esa situación. O sea, el bikini no habla de sí mismo. Es como, yo por lo que te decía, lo recuerdo como asociado a un concierto inminente en el que voy a entrar, ¿no? O sea, el bikini no reclama protagonismo, el bikini te acompaña, claro. ¿no? Pero ¿sabes lo que decía un entrenador de baloncesto de los bikinis de verdad, ¿no? Pero decía, cuando le preguntaban por las estadísticas de baloncesto y demás, y decía, las estadísticas son como los bikinis, te enseñan mucho, pero no todo lo que te gustaría ver, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? El bikini, el real, o sea, el bikini de sándwich es exactamente eso, ¿no? Que te da mucho, pero tampoco todo lo que quisieras en un día, entonces te está muy bien la medida. Sí, es el toque Lubitsch, el bikini o el mixto, bien hecho, es como esa cosa aparentemente cotidiana, tal, que no reclama muchas luces, pero que es importante. Y el toque Lubitsch también tiene que ver con estos pequeños momentos asociados a una comida. En el caso de, por ejemplo, siempre cuento el primer viaje cuando emigraron de mis padres de Galicia a Barcelona, tiene que ver con una palabra, y esa palabra es la palabra pijama. Pero no un pijama de vestir, sino el otro pijama. Mis padres como iniciaron el viaje, creo que era en el año 74 y tal, y cuando pararon a dormir, que durmieron en Borja, hoy célebre por el Exeomo, claro. Pues bueno, era la primera vez que salían de la aldea y se dirigían a Barcelona, ¿no? Donde en teoría pues, encontrarían trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces les cantaron la carta de los postres. Y dijeron, tenemos helado, tenemos tal, y tenemos pijama. Y mi padre no sabía que era un pijama, pero dijo, los de ciudad comemos pijama. Y efectivamente le pusieron el pijama, que es este postre megalómano que lleva melocotón en almíbar, helado, mil movidas. Y que si te fijas, es un poco el toque Lubitsch, porque si te fijas, el pijama, ese postre, representaba, digamos, la promesa de prosperidad. Es decir, a eso iban a comer pijama, en realidad. Iban a buscar una vida mejor, ¿no? Pasa que el pijama es más vanidoso que el bikini, digamos. Es más ambicioso, más megalómano, como tú dices. Sí, no sé cuál es el origen, pero es que te pone el pijama casi, ¿no? Sí, te vas directo a la cama. Como dice una amiga mía de eso, que cuando a alguien le aburre mucho, dice, me pone el pijama. No sé quién me pone el pijama. Es muy robable. Muy robable. Si aparece de repente una novela de Miki Otero... Bueno, te llamaré para pedir el crédito en los agradecimientos. Y tú, la última vez que hablamos, bueno, la penúltima, porque la última no se ha grabado, pero me contaste que yo lo uso mucho, yo te la robé, así que te la robé y no te cito nunca. Que es la de John Huston, ¿no? Cuando habla de brindar por el impulso. Claro, ¿no? pero es que yo se la robé a Marcos Ordóñez, o sea, claro, que no hay problema. No hay problema.
Pero esa frase me gusta mucho. Y tú también te quería preguntar, ¿tienes ahora una nueva frase que te guste o algo así de un pequeño lema que tengas de parecido a ese o que te gusta repetir o tener presente de algún modo? Ostras, diría, por ejemplo, se me ocurre, esa persona me pone el pijama. Se me acaba de descubrir esta, que la uso mucho últimamente. Es algo que le dijo un, Sí, sí. un combatiente Que le republicano, dijo un maqui a mi abuelo. Es que me parece preciosa, ¿eh? Y me parece muy elegante, además. Sí, sí, total. Me pone el Como una pijama. forma muy elegante. Sí, sí. Porque podría ser que te produciera una sensación de confort agradable, el arrullo de cómo te habla esa persona. Hay algo de eso, hay algo de eso. Es decir, no me desagrada, pero me pone el pijama. No, me pone el pijama, me parece una tal. Y luego hay como palabras nuevas como eso, como que son confusiones lingüísticas de mis hijos que ya adopto, ¿no? Por ejemplo, yo donde escribo, que es en una habitación del piso que es muy pequeña, ¿no? Es así como rectangular, bastante pequeña. Mi hijo un día entró, harto de oírme teclear, y me dijo, papá, sal ya del estuche. Porque contrajo despacho y estudio. Claro. Y lo llamó estuche. Y de repente miré a mi alrededor y verdaderamente Era un estuche. era un estuche, era un plumier, era un estuche. Sí, sí. Y desde entonces, él se enfada mucho, porque ya lo dice bien, pero desde entonces es como, ahora salgo del estuche, Martín, ahora vengo. Es buen hallazgo lo del estuche. Sí, sí. Además relacionado con tema de escribir y todo. Claro, Está claro. Perfecto. Es perfecto, es que es Perfecto. mucho mejor que estudio y que despacho, Es mucho mejor. porque una habitación donde escribe un novelista en su casa no es un despacho y no es un estudio, Claro. es un estuche. Es un estuche, es un estuche. Hay que... Se tiene que poner de moda esto. Sí. Dentro de unos años veremos a alguien dirá de esto, un novelista premiado enseñando su casa y este es mi estuche. Hombre, yo si algún día publico, no lo haré, mis memorias serían reflexiones desde el estuche. Es Algo maravilloso, así. es muy sería. buena, es muy buena, es muy buena. Pues Miki, me lo he pasado fenomenal charlando contigo. Yo también, me lo he pasado Prometo- casi mejor que el anterior, ¿eh? Casi mejor. Te prometo no borrar esta, no eliminarla, no acabar con esta conversación, que se quede aquí bien grabada y publicada. Y ha sido un placer tenerte de nuevo. Me encanta charlar contigo, compartir aquí un chisporroteante Seagrams tónica y estar hablando de esto y de aquello contigo, que me lo paso fenomenal contigo. Yo también, es un aliciente, digamos, para seguir publicando novelas, venir a charlar contigo un rato.